Se levantó un legista y dijo para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Respondió: amarás a Dios con el corazón, con el alma, con todas las fuerzas, con la mente, y a los demás como a ti mismo. Le dijo entonces: has contestado bien, haz eso y vivirás. Pero el legista, queriendo justificarse, le dijo a Jesucristo: ¿quién es mi prójimo? Jesucristo contestó: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores, que después de despojarlo y golpearlo, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, por aquel camino venía un sacerdote y al verlo dio un rodeo y se fue. De igual manera, un levita que pasaba por ese sitio llegó, dio un rodeo y se fue. Pero un samaritano que iba de camino llegó y al verlo tuvo compasión y cercándose vio sus heridas, le colocó aceite y vino, colocándolo sobre la cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Un samaritano hizo la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 7 de octubre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos propone hoy pensar en una advocación mariana, que es la Santísima Virgen, Nuestra Querida Señora del Santo Rosario, fiesta del 7 de octubre. Y este día es especial porque es el día de darle gracias a Dios por la importancia que tiene el rosario en la vida de oración, en la vida cristiana, en la vida de la fe, en los misterios de Dios, en los misterios de la Virgen. El rosario es una oración indispensable y se ajusta muy bien para crecer en la santidad y en la perfección de vida. Allí aparecen los misterios, las Aves Marías, que nos ayudan a contemplar la vida de Jesús de Nazaret, Salvador, Maestro, Mesías, Redentor. Por allá en el año 1208, la Virgen se le apareció a un excelente santo, Santo Domingo de Guzmán, que ese santo es el fundador de una orden de sacerdotes que se llaman los Padres Dominicos, y le entregó el Santo Rosario y le enseñó a orar con el Santo Rosario, y además le encomendó que difundiera la oración del Santo Rosario, y el santo así lo hizo. Año 1208 es como el primer ítem de la importancia en la historia de la Iglesia Católica del Santo Rosario. El segundo momento es una batalla que sucedió en Lepanto y se llama así, la batalla de Lepanto. Fue una confrontación ocurrida en 1571, un 7 de octubre. Una coalición de tropas deberían enfrentar a la armada del Imperio Otomano, de raigambre islámica, que querían detener a los expansionistas de Occidente de Europa y recuperar así la soberanía del Mediterráneo. Oraron con el Santo Rosario, ganaron la batalla, la paz y la tranquilidad. El Papa Pío V, en agradecimiento a la Virgen, instituye la fiesta de la Virgen de las Victorias el primer domingo de octubre y le incorpora el título de auxilio de los cristianos y las letanías dedicadas a la Virgen. Pero el Papa Gregorio
13 cambia el nombre de la fiesta por Nuestra Señora del Santo Rosario y el Papa Clemente XI extiende la celebración a Occidente y el Papa San Pío X fijó la fecha del 7 de octubre como oficial para la fiesta del Santo Rosario. La Virgen del Rosario está en la vida de los papas. San Juan Pablo II le aumentó los misterios al Santo Rosario y colocó un nuevo grupito llamado Misterios Luminosos en una carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae. Qué importante el Santo Rosario para la vida cristiana. Un samaritano le enseñó a la humanidad cómo se hace la voluntad de Dios. Una persona criticada por la otra parte del mundo jerosolimitano, personas que no eran bienvenidas ni bien aceptadas en la sociedad, peleas entre las naciones culturales. Entonces el samaritano era poco bienvenido, pero nos dio clase. Un samaritano se bajó del caballo, atendió al enfermo, lo curó y lo llevó a una posadera. Enseñó el valor que tiene la bondad y la misericordia. Quiero misericordia, pero no quiero tanta palabrería, diría Jesús de Nazaret. Hoy ese es el tema para trabajarlo en nuestra vida personal. ¿Cómo se puede vivir la fe, la vida cristiana, la vida católica, basado en la misericordia? Y como que el punto es el samaritano que se bajó del caballo, aprender a bajarse de las nubes, aprender a bajarse del caballo, aprender a bajarse de las tentaciones. La grandeza de un creyente está en la bondad y la misericordia que tenga con los demás. Las frases para hoy, las máximas. Tenemos la primera máxima. Un samaritano pone en práctica la palabra de Dios. Quiero misericordia y no sacrificio. Con eso cierra la belleza de cómo se puede vivir una religión con esa frase tan cortica. Quiero misericordia y no sacrificio. La segunda frase, misericordia es el distintivo de los hijos de Dios. Si quiere distinguirse como hijo de Dios, practique todos los días la misericordia. Tercera máxima, la misericordia es el ideal de vida y de credibilidad. Si la misericordia, con eso sería suficiente para que crean el mensaje que usted anuncia a los demás. Y última máxima, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia Católica. La misericordia es como la columna que sostiene a la Iglesia Católica. Misericordia. Tarea para esta semana. Tratar de buscar y leerse un poco de la bula del Papa Francisco excelente, una bula que él escribió para el año de la misericordia. Y se llama Bula de la Misericordiae Vultus, Misericordiae Vultus, el rostro, la cara de la misericordia. La escribió en el año 2015. La fe se vive pero en comunión con las obras, misericordia. No tanto bla bla bla, sino practicar la caridad con los demás. Quiero misericordia. No quiero tanta bla bla bla. El apóstol Santiago nos recuerda a los católicos que la fe sin las obras está muerta. Santiago capítulo 2, verso 17. De nada sirve vanagloriarse de los asuntos de la fe si la persona no practica la caridad con los demás, diría San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13. La Iglesia Católica enseña la importancia que tiene la fe desde el primer momento en la historia de la salvación hasta el momento cumbre cuando cada persona regresa a Dios. La fe debe estar en comunión con Dios, centrada en Dios
y el apóstol San Pablo enseñó que él tenía su fe puesta en Dios, centrada en Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 12. Entonces la iglesia recomienda centrar la fe en Dios, en su Hijo y en el Espíritu Santo para vivirla exactamente así. Catecismo de la Iglesia, numeral 144. El Hijo de Dios reprende a los legistas por la forma como quieren manipular los conocimientos de la ley. Hay personas que son demasiado legalistas, hay personas que creen que saben mucho de la ley, les encanta aplicarle la ley a los demás, pero hacia ellos no. Entonces Jesucristo les dedica una frasecita en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Hay de ustedes los legistas que se llevan la llave de la ciencia, no entran ustedes y a los que están entrando se lo impiden. Vivir auténticamente la fe es descubrir quién es realmente mi prójimo, bajarse del caballo y atender a los demás. La respuesta correcta es que el prójimo es toda aquella persona que necesita mi ayuda. El amor se convierte en ganancia universal. Si es así, el amor disuelve el odio entre judíos y samaritanos. Ha existido siempre ese odio entre judíos y samaritanos. El amor de Dios llega a los demás a través de las obras de la caridad y de la misericordia. Entonces la clave para poder convivir correctamente la fe, de acuerdo al precepto divino del amor, es: haz tú lo mismo. Vamos a aprendernos esa frase para vivir mejor la fe, la religión católica. Haz tú lo mismo, bájate del caballo, bájate de esa nube, bájate de ese orgullo, esa soberbia, esa pedantería, de esa grosería de persona que eres, bájate de ahí y comienza a atender y a servir a los demás. Haz tú lo mismo. El Papa Francisco enseña: el samaritano puso en práctica la voluntad de Dios. Quiero misericordia y no quiero sacrificios. Misericordia es distintivo de los hijos de Dios. Misericordia, la base y la columna que debe sostener la vida en la Iglesia Católica. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.